saliera de mis manos. Ejemplo: yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Estaré enfermo de poesía. No puedo parar de leer ni de escribir poesía. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mis manos. Ejemplo: yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Estaré enfermo de poesía. No puedo parar de leer ni de escribir poesía. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mis manos. Ejemplo: yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Estaré enfermo de poesía. Buenos días, Juli. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Acá estamos en el cuarto de Bocados, hoy 17 de septiembre. Siento medio cortadito, ¿puede ser? Sí, Hoy estamos, pasan cosas. 17 de septiembre, 10 y 10 de la mañana, 20 grados de temperatura, esperando las lluvias que probablemente caigan esta noche y nos aflojen la alergia a todos los que somos alérgicos. Que nos está matando. Pasaron un montón de cosas, casi estrolo el celular, lo estrolé, literal, quedó como medio celular. Bueno, nada, a eso se debe el retraso, problemas con el micrófono, bueno, en fin, pero acá estamos, porque bueno, siempre hay que seguir remándola. Hoy quería comentarles algunos eventos que están sucediendo esta semana. Por un lado está la convocatoria abierta a escritoras y escritores de todos los géneros literarios para ser parte de la Feria Iberoamericana del Libro de Chaco 2024. La convocatoria es para escritores chaqueños o que residan en el Chaco, no me acuerdo si durante el último año o los últimos 2 años. Pueden buscar la información en el Instagram fil.chaco. Por otra parte, se va a llevar a cabo el sábado 21 de septiembre el ciclo de lecturas Entre Vidas. A las 19 horas leen Leticia Martín, la gran Inés Garland, Marcelo Rubio, Laura Oliva, Mariana Suoso, Silvina Grupo, Lucía Osorio, Juan Pedro Ródenas. Y esto es en la Colmena, Niceto Vega 4977 en Cava. Y por último, el mismo 21, exactamente a la misma hora, porque acá no nos ponemos de acuerdo, sino que estallamos por todos lados la literatura, va a estar el Festival de la Sudestada, donde van a leer gran cantidad de artistas. Estoy buscando el flyer para decirles con exactitud. Acá está, Sudestada Festival Aniversario, 23 años en la calle. Leen Juan Solá, Singololo, Nina Ferrari, César González, Martina Cruz, a la que le mandamos un abrazo gigante, gran poeta que ha pasado por acá, Quique Ferrari, Zuleika Esnal, Matías de Rioja, Natalia Bericat, Caro Fernández, Leandro Bartolota, Damián Quilisi, Jorge Ezequiel Rodríguez, Caro Uribe, Gustavo Gracioli. Además tocan Lula Bertoldi, Ezequiel Yusid y Alan Garbey. Va a haber ilustración y también muestras de fotografía. Esto es el Festival de Sudestada, el 21 de septiembre a las 19 horas. En el Teatro Lomas. Pueden buscar en Sudestada Revista y ahí encuentran toda la información. Estos son algunos de los talleres gratuitos y no me quiero olvidar de invitar a toda la audiencia al próximo taller que voy a estar dando en la UTN
Aula Chacabuco. El taller es un taller de escritura y de lectura, de narración. Y bueno, vamos a tratar de pensar 3 razones para escribir un cuento. La idea es leer relatos y a partir de eso va a haber algunas actividades de escritura. Lo único que se necesita es inscribirse y tener ganas. Después no hay nada que demostrarle a nadie ni nada que exponerse. Pueden ir los que solo leen, pueden ir los que escriben y leen, pueden ir desde 16 años en adelante la persona que tenga ganas. Para inscribirse entran al Instagram o al Facebook de UTN Aula Chacabuco y ahí van a encontrar el formulario. Bueno, no me quiero demorar más porque la venimos esperando, no sé ya cuánto hace. Hubo Estefanía Herrera, iba a pasar por la columna de literatura, cuando esto era una columna de literatura y no era un programa. Y bueno, pasaron cosas, finalmente tuvimos que suspender ese día, pero hoy la traemos acá al 4.º programa de Desbocados, Conversaciones con Escritores, y la voy a presentar como corresponde. A ella le gusta que le digan Nia. Nia Herrera es profesora en letras y analista en relaciones públicas e instituciones. Trabaja como profesora e investigadora en la Universidad Nacional de Catamarca. Actualmente cursa la maestría en estudios literarios de frontera de la Universidad de Jujuy. En 2021 publicó Desnuda, su primer poemario, con Puerta Roja Ediciones, y en 2024 Diestra con El Guadale Editora. Varios de sus poemas y relatos han sido incluidos en antologías nacionales. Ganó 2 veces, nada más y nada menos que 2 veces, la beca de creación del Fondo Nacional de las Artes por su proyecto Escribir la Muerte. Ahora vamos a preguntarle eso, ¿cómo es escribir la muerte? Fue jurado de distintos concursos literarios, tanto provinciales como nacionales. Es colaboradora en la revista cultural El Ganso Negro y coordina junto a nuestro amadísimo Víctor Aybar el ciclo de poesía Verde Comunión. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bien, acá esperándote, estamos como la canción, esperándote. Bueno, por algo tenía que llegar hoy. Claro, pasó hoy, Día del Profesor, un saludo. Profesor, justamente mi día y todo lo demás, así que feliz. Un saludo a todos los colegas, a todos los que han sido nuestros maestros, y nada, que va inclusive más allá del ámbito académico, ¿no? Exacto. Así sí. que les mandamos un abrazo gigante a todos. A los profes y también por ahí a quienes hacemos talleres, que a mí me parece como súper importante, ¿no? Cuando uno escribe, más allá de que haya publicado y todo lo demás, continuar con talleres, y bueno, muchas veces no tienen el título de profesor, porque sí son escritores, pero cumplen la función, ¿no? Grandes maestros. Exacto, y una tarea que lamentablemente siempre es vapuleada, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos, ciertos tipos de... No me voy a meter en política, pero cuando tenemos... Me encanta, me quedo ahí, para un cachito. Es muy interesante esto que decís, por un lado, ¿no? Como hay grandes maestros que no tienen título de tal cosa, ¿no? Podemos pensar en Borges para dar un ejemplo, que no había estudiado ningún profesorado, y sin embargo, creo que ya leyéndolo uno reconoce un maestro, en el sentido del oficio de escribir y demás. Y recién decías, los docentes somos muy vapuleados. ¿Por qué crees que sucede eso? Vos sabés que a mí me pasa que creo que el docente, y bueno, en muchos casos también, ¿no? En cualquiera de los niveles, creo que siempre estamos apoyando muchas veces la lucha de otros sectores. Pero cuando nos toca luchar a nosotros, cuando nos toca quizás, hacer paros, ¿no? Que yo trabajo en el ámbito de la universidad y es lo que se está viviendo últimamente. Y muchas veces es la forma que tenemos de visibilizar un trabajo que es hermoso por un lado, porque sí tiene retribuciones que no, digamos que uno no las puede calcular monetariamente, ¿no? Pero también implica una tarea
que no es solamente bueno, vos sabés, no es solamente el horario de clase, sino es la previa, es la post, ¿no? Es siempre uno está pensando qué le puede gustar a los alumnos, cómo los alumnos se pueden sentir más cómodos, cómo hacerlos, esto de tanto del pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, y creo que muchas de esas cuestiones no se tienen en cuenta y cuando el docente necesita hacer un paro para reclamar algo que es justo, como un salario digno, y ahí, viste, entran en discusión un montón de cuestiones, que dejamos a los chicos, que esto, que aquello, que no pensamos en nuestros alumnos, cuando en realidad, bueno, no, a mí me parece, o por lo menos desde el lugar que yo lo hago, no es así. Entonces creo que muchas veces sucede eso, que a veces no tenemos el apoyo de la sociedad en general cuando el docente debe parar. ¿Por qué crees que sucede? Digo, porque un poco esto de dejamos a los chicos, ¿no? Teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de la población docente o de quienes ejercen este trabajo son mujeres. Ujú. ¿Crees que hay algún vínculo con respecto a, lo podríamos Al pensar desde, cuidado. claro, desde la tarea doméstica del cuidado, ¿no? Bueno, finalmente nosotros estamos en las aulas para enseñar o para cuidar. Exacto. Yo creo que además como si fuera que muchos por ahí de los docentes no tenemos hijos. No, a mí también me pasa. Entonces son, bueno, dobles tareas, pero sí, creo que está muy relacionado con esta idea, esa romantización muchas veces también, ¿no? De la tarea como una simple vocación, como si fuera que con la Domesticación, diría vocación, yo, más que... exacto, y pagamos deudas, ¿no? Ujú. Y en muchos casos, bueno, creo que eso le ha quitado desde la sociedad el mérito por ahí de considerarnos como profesionales de la Ujú. educación. ¿Crees que Porque, esto viste, también hizo como una especie de corrimiento en cuanto a cuál es la tarea? Hablemos del ámbito escolar, por ahí no el uh-huh. universitario. ¿Crees que esta especie de domesticación o de tarea de cuidado corrió bastante la vara respecto de qué se hace en el aula? ¿Cuál es el hacer propio del aula? Sí, yo creo que sí, que ha pasado más que nada, viste, que, a ver, tampoco es que estoy sumamente en contra, pero bueno, creo que los docentes siempre terminamos conteniendo, ¿no? A nuestros alumnos en muchos aspectos. Ujú. Porque bueno, estamos en una sociedad además donde mamá y papá, en el caso de que sea una familia tradicional, pero en un caso de una familia monoparental también trabaja, entonces por ahí, digo porque hasta me pasa, me Nos pasa pasa a nosotros. Ujú. personalmente, ¿no? Entonces, creo que sí, que hay mucho de eso, entonces, bueno, cuando el docente tiene que hacer paro, y sí, ¿qué hacemos con los chicos, no? Como Ujú. que la otra vez, creo que en Instagram veía justamente, no recuerdo si una docente o algo que decía, bueno, tendrían que llevar a los hijos al trabajo para que vean en realidad también, ¿no? Todo lo que ocasiona cuando, bueno, en realidad el docente siempre está luchando por un salario que es digno, que le corresponde Ujú. también teniendo en cuenta las tareas, ¿no? Las múltiples tareas que El otro hacemos. día hablábamos en una sala de profesores, ¿no? Y yo comentaba que una de mis tías abuelas fue maestra en Mm, el 40, ¿no? Y el salario era similar al gerente de un Banco Nación. exacto. Bueno, a mí me pasa, yo vengo de una familia de docentes y es muy loco porque cuando yo empecé a estudiar letras, yo me acuerdo que decía yo, no quiero ser maestra, no Ujú. quiero ser profesora, no me voy a llenar las manos de tiza. Y mi abuela, que ha sido como una mujer de muchísima inspiración para mí en todo sentido, mi abuela materna, ella me decía, en vez de hacer la licenciatura, mi hija, como se dice acá, ¿no? Ujú. Haga el profesorado, va a ver. Bueno, y después terminé, o sea, dejé abogacía, seguí con letras, seguí con el profesorado, y sí, por ahí nosotros entramos al aula y nos olvidamos, ¿no? De muchas de estas cuestiones, porque también creo que está bien, los alumnos no tienen por qué pagar eso. Para Pero nada. vengo de una familia de docentes donde también en su época mi abuela, maestra rural, junto con mi abuelo,
tenían no solo el sueldo eh, que equiparaba o que estaba muy bien pago, sino que además tenían un respeto por parte de la comunidad, ¿no? Porque, bueno, también en ámbitos rurales el maestro era un poco de todo, era el que sabía un poco más, entonces por ahí ayudaban en cuestiones de medicina, en llevar y traer, ¿no? En estos lugares que por ahí estaban tan alejados de la ciudad, por lo menos hablo por lo que le tocó a mis abuelos. Entonces el respeto también creo que es muy distinto al que, bueno, tenemos ahora. También supongo que tenemos que hacer mea culpa, ¿no? En algunos casos los docentes, pero bueno, me parece justo hoy que sucede esto porque, bueno, justamente ahora se está planteando, ¿no? Toda esta cuestión de quién hace paro, quién no hace paro, si es más ético hacer paro o no, por lo menos digo, es lo que se vive en mi provincia. Claro, yo pensaba mientras vos decías todo esto, ¿no? Y ahora nos vamos para el lado de la literatura, pero digo, si también no tiene que ver un poco con cómo se consideraba el conocimiento y el saber, ¿no? Primero que pertenecían a un pequeño grupo de personas, ¿no? Alfabetizadas, que habían tenido acceso casi como excepción a una educación terciaria o superior. Pero hoy, ¿vos crees que el saber es considerado como un valor positivo o negativo? En el sentido de, uy, mirá, se hace que sabe, uy, mirá qué engreído, qué soberbio. Vos sabés que a veces lo que nos pasa, creo que también, ¿no? Acá, por lo menos, hago referencia en el ámbito en el que estoy, que un poco siempre nos dicen que también que los de letras, ¿no? Como que creemos que no sabemos todo, porque como sabemos latín y griego y algunas etimologías y todas estas cuestiones, entonces es como que... y además que también creo que pasa todas estas cuestiones que por ahí con la tecnología o con ciertos ejemplos que tienen los chicos de personas que han dejado los estudios y que se han vuelto multimillonarios, es como que hay, ¿no? Una cuestión ahí, bueno, de que ¿para qué me sirve conocer? ¿Para qué me sirve leer un libro? ¿Para qué es lo que me En el queda? sentido de la productividad, ¿no? De sacarle Exacto. un provecho capitalista, En digamos. un sentido capitalista, Ujú, ¿no? De esto de que cuánto gano sabiendo, no sé, separar en sílabas, digo, me estoy acordando porque justo mi nene estaba ayer con eso y él me preguntó, ¿y para qué sirve esto? ¿No? Entonces es como también esa cuestión de, claro, ella por ahí está con, no sé, ve TikTok y ve los chicos que, adolescentes o quizás un poco más grandes que, no sé, tienen un montón de seguidores y viajan y todo lo ujú. demás. Eh, Y alquilan y casas y se sacan selfies y filman videos como si vivieran ahí, ¿no? También. sí, claro, entonces ella lógicamente se va a preguntar para qué sirve lea, que yo le insista que lea el Principito, para qué Ujú, sirve que sepa separar en sílabas. Entonces, ujú. bueno, hay una cuestión ahí que creo que todos como sociedad, ¿no? ¿Qué Tenemos que desafíos nos rever. quedan a quienes tenemos el privilegio de dar clases de lengua, de literatura, de prácticas del lenguaje, sería en esta zona? ¿Qué desafíos nos quedan hoy? Eh, O sea, es que a mí lo que me pasa es que, bueno, yo enseño en la universidad en la facultad, digamos, en el departamento de letras. Entonces, bueno, el que ingresa a estudiar ahí es porque ya tiene un amor, ¿no? En la Ujú, escritura o en la lectura. Pero también enseño en un instituto de arte y comunicación en carreras por ejemplo, son de producción para radio y TV y y locución, que desde mi punto de vista, el ISER, cuando armó el diseño curricular, justamente pone este tipo de materias como una formación integral, ¿no? ujú. Entonces, ahí a veces me cuesta un poco más porque es tratar de encontrar el nicho, digamos, dentro de los alumnos de qué es lo que a ellos les atrae, entonces ver
por qué lado vamos, ¿no? O plantearles o llevarles ciertos tipos de narrativas o de cuentos, porque también a veces en esos casos, por ejemplo, es difícil la poesía. Entonces es algo que yo reniego, porque también digo, bueno, dejamos de enseñar poesía o dejamos de, no sé si de enseñarla, pero de que la lean, ¿no? Claro. En el aula. Así que creo que, bueno, a mí particularmente en esos casos el desafío es un poco más grande, pero bueno, también es lo que nos gusta, ¿no? A veces de la tarea docente, que no es tan monótono en ese sentido, sino que siempre si uno se pone en el papel de tratar de buscar lo mejor para sus alumnos, está pensando muchas veces en qué les puede gustar, en qué les puede llamar la atención, qué les Sí, no puede tenemos traer. vacaciones, no tenemos horas libres, No, nada como te pones a mirar una película y decís, che, qué bueno esto para llevarlo a tal curso, o así, nada, o vas caminando y decís, podríamos hacer una actividad o mientras estás lavando los platos, qué sé yo. sí, Es re loco lo exactamente. que pasa. O sea, Y empezás a estás trabajar a los 20 más o menos y terminás cuando te jubilás, porque todo el tiempo es permanente. sí, y ni hablar que además siempre nos tenemos que estar capacitando, Ujú. ¿no? Digo, que a veces a mí en un momento de mi vida me gustó muchísimo estudiar, ahora ya me canso y preferiría estar haciendo otras cosas, ¿no? Estar con las plantas, estar Ujú. leyendo, estar tranquilo. Pero bueno, el mismo sistema, por eso digo que muchas veces quien no conoce la tarea docente, ¿no? Por ahí critica sin saber, y permanentemente nos tenemos que estar capacitando y haciendo postítulos y después que nos recibimos de eso otro postítulo porque ya quedó Ujú. casi en la nada, ¿no? Ujú. Y bueno, no sé cómo es en el caso de ustedes, calculo que será también similar acá en el caso de los docentes que están en secundaria o que tenemos a veces que rendir para terciario. Bueno, es estar no, ir a congresos, publicar, hacer trabajos de investigación, de extensión, o sea, es No, a todo nivel universitario es tremendo y una tarea es automática. muy eh, indignante lo que cobra un docente a nivel universitario en relación a todas estas tareas, ¿no? Que estás mencionando, que forman parte de su trabajo, y es de una entrega absoluta, ¿no? Además de una exigencia absoluta, y entonces es muy difícil pensarlo en relación, por ejemplo, a un salario provincial y decir, che, pero estamos casi iguales, ¿no? Claro. Es como, es otra dedicación, es otra, la formación es, ¿no? De un nivel más elevado, para decirlo de alguna manera. Todo esto de ser docente, de estudiar letras, de escribir, ¿cuándo empezó en tu vida? Ay, empezó, viste como la mayoría creo empezamos escribiendo escondidas. Bueno, no sé si te pasa a vos, pero a mí me pasaba, ¿no? Creo que me debo haber enamorado a los 12 años la primera vez, entonces empezás a escribir, o incluso a veces, viste, a copiar pedacitos de canciones, tenía, por suerte tuve personas, mujeres, que me acercaron mucho a la lectura. Tenía una tía que vive en Buenos Aires, que vive actualmente, y ella siempre me regalaba libros. Por lo cual, viste que cuando sos chica por ahí decía, libros, pero a No, mí, llamaba. claro, a mí en ese momento me encantaba, mi abuela también me Ujú. incentivaba mucho. De hecho, el bullying que sufría muchas veces con mis primos era el hecho de que, bueno, yo me cansaba de jugar y me iba a leer y claro, para ellos era como rarísimo, ¿no? Claro. Que es como la nerd de la familia. Que digo, a veces es muy loco que, digo, cómo van cambiando, ¿no? Las generaciones y todo lo demás, porque uno por ahí ve las películas y es como que no se, unas películas de época y no se concibe, ¿no? Que no haya una super biblioteca o que el niño no esté leyendo y sin embargo yo te estoy hablando 30 años atrás y a mí, digamos, me hacían bullying por esconderme a leer. Ujú. Aparte esa cuestión de tener que esconderme a leer. Y también me pasó a empezar a escribir así, Ujú. ¿no? Un poco escondidas en mi pieza. Obviamente que siempre primero salen todas esas cuestiones bien cursis de amor, pero súper cursis. Eh,
después me acuerdo que esta tía, además de regalar, porque además no me regalaba los libros que, podemos decir, se consideran, ¿no?, como de literatura infanto-juvenil. Eh, Mujercitas, Papaito Piernas Largas, ¿no? Me voy a me- la época. no, Ujú. sí, 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 no, no, no. Ella iba un poco más allá, incluso con textos que eran crudos, ¿no? Eh, y después también me acuerdo que me regaló una vez creo que por ahí, por eso justo en ese momento estaba muy cursi, bueno, una poesía reunida de Benedetti, Ujú. y ahí entré, digamos, también, ¿no?, al ámbito de la poesía, por Claro. decirlo así, al mundo de la poesía, porque bueno, anteriormente era más que nada narrativa. Lo que pasó después es que dejé un poco de escribir, después empecé, bueno, letras, pero además, en paralelo, en realidad la primera carrera que me inscribo es en abogacía, porque bueno, en provincias como la mía serás abogada o no serás nada. Ujú. Y bueno, mientras iba a cursar abogacía, un día pasé de casualidad, haciendo una cortada, pasé por la facultad ahí de humanidades y vi el cartelito de que iniciaban las clases en letras y me acordé de una profe, de mi profe de la secundaria, que ella me había dicho, vos tenés que estudiar letras. Es que me voy a inscribir por las dudas, voy a ver. Ujú. Y empecé, y en ese momento, por ejemplo, empezaba el otro día, una cosa así, era la tarde. Y me acuerdo que la primera clase que fui de los cursillos introductorios, fue invitado un profe que ya estaba justo jubilado, pero que además era escritor. Ujú. Y a mí como esa sensación de que el escritor no estaba muerto, porque bueno, todo lo que yo había leído, que eran personas muy lejanas, ¿no? Ujú. Y sin embargo a mí me encantó esa cuestión tan cercana, primero con la cantidad de estudiantes que nada que ver con lo de abogacía, no éramos un más, ¿no? Eso creo que me atrajo bastante. Y segundo, el hecho del contacto con el profesor escritor, Ujú. y más que nada ahí él estaba en el rol de escritor, eh, y sentirlo tan cerca, ¿no? Creo que fue como lo que me terminó de ahí un poco en el cursillo, decir, no, bueno, yo creo que estoy para esto, y ahí rompí uno de los primeros mandatos familiares. No eras Eh, abogada. no iba a ser, o sea, Ajá. la nieta 10, excelente alumna y todo lo demás, no iba a ser abogada, Ujú. o su abuela quería, porque su abuela había dejado de estudiar abogacía. Entonces, bueno, fue ahí creo que un golpe, porque me dijeron, profesor, aparte lo primero que obviamente de una familia docente me dijeron, te vas a morir de hambre. Me pasó igual, me hacían bullying y me decían, ¿de qué vas a vivir? Exacto, sí. Y bueno, la carrera la hice dentro de todo rápido porque me gustaba, no tenía dificultades, pero también al mismo tiempo tenía un gran amor que era el periodismo, ¿no? Creo que venía por el lado de mi papá. eh, entonces, como justo, bueno, yo me egreso a la secundaria en plena crisis del 2001, era imposible, o sea, mi idea era irme a estudiar periodismo en Córdoba. Era imposible que me manden porque, bueno, mi viejo había quedado sin laburo, Ujú. muchísimas cuestiones, ¿no? Entonces me tenía que quedar acá y bueno, entonces era abogacía, después cambié por letras y cuando me recibí de letras, en realidad cuando ya estaba a punto de recibirme, dije, bueno, ahora me voy a dar con el gusto porque me podían pagar y fui a estudiar relaciones públicas. No puedo decirte para qué, porque después no ejercí mucho tiempo eso. Igual me encanta, ¿no? Ujú. Eh, y volví a enseñar, o sea, todo lo que había dicho en un comienzo de que no quería llenarme las manos de tiza, lo volví a hacer Claro, y pero digo, de todas maneras desborda, ¿no? Porque la actividad que haces vos no es solo dar clases, sino que también escribís y también colaborás en El Ganso Negro, que es una revista de literatura. Digo, es una manera de limpiar la tiza o si querés llevarla afuera, sí, sacudirla.
afuera del Sí, sí, ámbito sí. áulico. Y me encanta, digo, me encanta esa faceta, digamos, esa parte, ¿no? Me Ujú. gusta cuando me tengo que sentar a escribir ese tipo de textos, no así los que son netamente académicos, que me cuesta un montón, que siempre por ahí me dicen que salen muy poéticos, ¿no? Llenos como de imágenes y metáforas, claro, en la escritura académica como que necesitan Qué loco, que sea, ¿no? Porque digo, en letras, que la escritura académica esté desligada de la escritura literaria eh, ¿no? es ahí, Para pensar. bueno, por suerte en la maestría que estoy haciendo de Jujuy, como justamente es de literaturas de fronteras, ahí encontré también, ¿no? Como ese nicho donde muchas veces los trabajos que hacíamos para como trabajo final de los seminarios, podía, ¿no? Darme como estas licencias, porque bueno, justamente tienen en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Claro. El tema de los textos fronterizos, que no necesariamente son estrictamente académicos. Así que Eh, bueno, pero siempre, perdón, no, 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 termina por favor la idea. digo que siempre estuvo ahí entre escribir y no escribir. Me costó muchísimo empezar a mostrar lo que hacía, pero Eso muchísimo. te iba a decir, ¿no? Desde aquella crisis del 2001, tan cercana en estos momentos, Ujú. eh, en donde todavía querías estudiar periodismo, pero te anotaste en abogacía y después en letras. Pasaron prácticamente 20 años hasta que apareció Desnuda, tu primer poemario. ¿Por qué todo ese tiempo? Yo lo reentiendo, personalmente, pero digo, me gustaría que lo Por la expliques. autoexigencia. Creo que por ahí pasa mucho por la autoexigencia. Pasó mucho por esto que te decía de por ahí publicaba, incluso a mí me pasó que empecé a publicar en Facebook y me empezaban a llamar para que haga lecturas y todo lo demás y a mí me daba vergüenza, o sea, ya había quedado por ahí en antologías del CFI y todo lo demás, pero me daba vergüenza porque no tenía mi libro, ¿no? Entonces iba ahí con el cuadernito y leía, pero me costó muchísimo y creo que el gran impulsor, y que voy a estar eternamente agradecida, el gran impulsor de Desnuda fue Víctor. Ujú. Le mandamos un Eh, beso inmenso a Víctor. porque bueno, me acuerdo clarito que estábamos organizando algo así como un verde comunión, solamente que era música, era jazz y poesía y literatura, entonces bueno, yo leí un cuento que había hecho sobre jazz, y eso que no me dedico tanto a la narrativa y algunos que otros poemas que y ahí agarró y me dijo, vos ya tenés que publicar. Me dijo, sí, a ver, tenés un montón de cosas, ¿no? Y yo, no, porque no sé si está bien, no sé si es esto, no sé si aquello. Bueno, justo coincidió con que Zaida Casab y Danielo Caranza Ujú. me habían convocado también por leer cosas en el Facebook eh, para hacer una serie de videos poemas que se denominó Manus, Ujú. donde, bueno, decíamos nuestros poemas en lengua de señas. Ujú. Y para mí fue como muy trascendental en el sentido de que, bueno, yo hace mucho tiempo tengo diagnosticada artritis, entonces donde quedaron las secuelas fueron en las manos. Ujú. Entonces, para mí, exponerme, ¿no? De alguna manera a, primero, decir un poema mío que me daba mucha vergüenza y además hacerlo con las manos, era como Un un desafío. desafío grande. Ujú. Pero bueno, ese desafío también terminó en conocerlos a ellos y en decirles, bueno, yo creo que ya estoy en condiciones de publicar, porque bueno, yo para mí ya tenía el visto bueno de Víctor, Ujú. entonces ya podía, ¿no? Y además me había como envalentonado en ese sentido. Y bueno, ahí fue que decidimos publicar Desnuda y fue un bombazo en el mejor de los sentidos, porque, bueno, tiene 3 ediciones, las 2 primeras se agotaron ahí nomás, Ujú. la primera es la preventa. Creo que ahí me ayudó el tema de las relaciones públicas, hicimos creo que mucho bombo, o por ahí creo, un poemario que
que irrumpe dentro del sistema, ¿no?, literario de la provincia de una manera que hasta ese momento no se estaba haciendo o no estaba haciendo, digamos, no se escribía acerca del deseo, Ujú. menos las mujeres, Más ¿no? ligado a la poesía erótica, digamos, en un punto. Ujú. Entonces, como que esto de la poesía erótica vendió mucho, por decirlo así, llamó la atención, y tuvo una repercusión, bueno, para mí más que Ujú. satisfactoria, ¿no? Vos sabés Era que como, en relación a lo que contabas hoy, de esto de me invitaban a leer, no tenía libro, me siento absolutamente identificada, pero digo, la otra vez escuchaba una entrevista que le hizo Paula Jiménez de España, veía en YouTube a Diana Velesi y le decía, ¿es cierto que se lee poca poesía? O sea, que las editoriales no publican poesía porque los libros se venden poco, y Diana Velesi decía, la poesía sucede primero en la oralidad, el vulgo reclama la poesía para sí, ¿no? ¿Crees que las redes sociales, digamos, de algún modo se han transformado como en lugares de exposición de la poesía? Porque, bueno, la poesía es breve, porque lo permite, y que entonces vuelve de alguna manera a la calle, para decirlo. sí, yo creo que sí, creo que de hecho se notó muchísimo, justamente por la pandemia, ¿no? Ujú. Me parece a mí que si hay algo, digamos, que podemos rescatar de la pandemia, ha sido como el crecimiento a través de redes, de ciclos de Ujú. poesía, ¿no? Que además eran de poesía, o sea, Total. por ahí entraba uno que otro narrador o con algo así, pero era de poesía. Ujú. De hecho, eh, bueno, particularmente, ¿no? Las conexiones que se fueron haciendo a través de estos ciclos, como el de poesía dominguera, como un Le montón de mandamos otros otro beso ciclos, a Tato, todos amigos. otra, que han sido, ¿no?, como tejedores de estas Ujú. redes, de buenas redes, que para nosotros, para los poetas del interior, es muy importante, Re. digo, ¿no? Te diría que es casi, no sé si trascendental, pero es muy Se importante porque federaliza, ¿no? exacto, Ujú. siempre nos cuesta llegar, ¿no?, un poco más. Y creo que justamente lo que logró, lo que lograron estos tipos de ciclo es que, en primer lugar, conozcamos qué era lo que se estaba escribiendo, ¿no?, en otras partes del país, que a veces incluso compartíamos. Ujú. Eh, y también creo algo que rescato muchísimo, que es esta cuestión desinteresada y generosa, ¿no? De hacer, por ejemplo, en tu caso, también, al igual que Tato y que muchos otros, no sé, me estoy acordando del ciclo también de Estefanía Ujú. Ceballos, El de guasú. abrir, Ujú. ¿no? De abrir para que, y no quedarse con que, ay, bueno, yo soy el mejor poeta de mi provincia, yo voy a hacer esto, que no, sino que, porque eso no suma. Es todo un entretejido generoso y Ujú. amoroso, o sea, desde el Ujú. afecto y desde el respeto, eh, que me parece justamente, volviendo a lo de Vélez, me parece poético. Ujú. Es El extender un mejor poco de el los mapa, estilos. ¿no? Porque digo, cada Exacto. ciclo nos podríamos quedar en nuestro territorio, digo, en nuestra ciudad o en las ciudades vecinas. Y es muy interesante lo que sucede cuando realmente estirás, digamos, la mirada a otras provincias y ves esa especie de diálogo en el que está sucediendo la poesía en este momento en Argentina. No quiero que se nos vaya el tiempo, yo por mí me quedaría 20 horas más, pero además de publicar Desnuda en 2021, en 2024 salió el segundo, Diestra, con el Guadal Editora. ¿Qué, Tengo qué, acá, mm, te lo voy a qué, mostrar. qué similitudes y diferencias encontrás entre aquel poemario que estuviste reteniendo durante 20 años y este segundo? Bueno, creo, es otro yo, ¿no? Es otro yo lírico, en algunos casos. En otros vuelvo, porque hay dos o tres poemas que tienen también un poco esa génesis dentro de lo erótico, de lo Ujú. amoroso, siempre desde la sugerencia, ¿no? Más que nada. Pero bueno, Diestra es mucho más, se podría decir, no sé, quizás autorreferencial, ¿no? Es muy finita ahí la línea, porque incluso tiene 20 poemas
parece 20 poemas y en vez de una canción desesperada tiene 20 poemas y una crónica literaria, que habla justamente de esta relación, ¿no? De esta enfermedad, de cuando me dicen de la enfermedad, de toda la cuestión de una triada que se arma ahí un poco dentro de la escritura entre mi abuela, mi mamá y mi hija, y cómo la escritura me ha salvado, ¿no? Yo siempre digo eso, escribir y la poesía me ha salvado. Y bueno, Diestra cierra con una pregunta que por ahí es fuerte, pero que no sé si todos los escritores nos hicimos alguna vez, pero bueno, es que ¿qué va a ser de nosotros o qué va a ser de mí cuando estas manos no puedan seguir escribiendo? Entonces Diestra, así como desnuda el hilo conductor de alguna manera, es el erotismo, el amor, el desamor, y también un yo lírico, una mujer, ¿no? En realidad que se despoja o se desnuda de mandatos, porque en gran sentido desnuda es eso. Sí. Diestra es un poco una genealogía femenina, muy vinculada con las manos. O sea, todos los poemas hacen referencia a alguna historia de manos, ya sea mía o quizás lo que las mujeres hemos venido haciendo. De las mujeres que han sido partecitas. Estefanía, ¿dónde se consiguen tus libros? Bueno, Desnuda está agotado por ahora. Cuarta edición. Está pidiendo una cuarta edición. Creo que queda uno en Salvaje Federal, en la librería ahí en Buenos Aires. Y bueno, y en el caso de Diestra se tienen que comunicar con los chicos del Guadal Editora, que tienen sus redes tanto en Facebook como en Instagram, y ellos hacen envíos a todo el país. Perfecto. Es más que económico. Nada, busquen ahí estos sitios que está mencionando Estefanía, consigan sus libros. Y antes de que nos compartas tus poemas, te quería preguntar, en Catamarca, ¿cuál es digamos, se escribe como se escribe en otro territorio o no? Sí y no. A ver cómo sería. Es muy hermoso Catamarca. Sí, sí, porque, digamos, a ver, hace mucho, si bien muchos de los poetas de acá recuperamos el tema del paisaje, pero bueno, creo que por ahí se asocia mucho, ¿no?, a lo que se escribe en las regiones, sobre todo por ahí del NOA, a todo muy encaminado a lo paisajístico, ¿no?, a la naturaleza. Y creo que el cambio, ¿no?, que hay por lo menos desde hace algunos años es quizás tomar también, ¿no?, el paisaje con algunas imágenes o metáforas, pero llevarla ya hacia otros ámbitos, hacia otros ríos, ¿no? O son otras las montañas, son otros los ríos. Sigue estando Catamarca, porque en muchos casos hay muchos poetas o escritores que incluso, por ejemplo, Víctor recupera, ¿no?, palabras de la lengua popular o del habla, del interior, además, con lo cual me parece súper destacable. Pero si uno lee, digamos, por ejemplo, no sé, Desnuda, y puede ser como cuestiones universales, y claro, uno que otros poemas, alguna referencia, ¿no?, que sea propia del lugar, como por ejemplo la palabra chañar. Entonces, chañar, que es una fruta de un árbol muy característico acá de Catamarca, ese poema además surgió como una especie de reto, ¿no? A ver, a que no escribís algo erótico con la palabra chañar. Entonces, bueno, significó toda una cosa. Y dije, acá está, ahí tenés el chañar, ahí tenés todo, tenés bien catamarqueño. Hay algo idiosincrático, digamos, que sigue sucediendo, pero la poesía reclama o sondear otros territorios más contemporáneos, digamos, o que nos están atravesando en este momento. Estefanía, nos quedan unos pocos minutos, me encantaría que compartas con nosotros, si tenés a mano, algunos poemas. Bueno, les voy a leer dos, uno de Desnuda y uno de Diestra, si te parece. Bueno, voy a ir primero con el Desnuda para que se entienda después, porque algo se recupera en Diestra. Bueno, ambos libros manejan el color verde, ¿no?, que es mi color, pero además tiene otras implicancias.
hembra que se desnuda y goza, que suda deseo, versos y misterios. Amalgama de cicatrices en su instinto y en su pubis, olivas en la mirada, miel en sus pechos. Virgen que dibuja herejías en su cuerpo, hembra que ya no calla ni murmura, que grita y gime, que grita y gime. Amasijo de sonrisas impúdicas, de manos derrocadas, de vulva que leuda placer. Sísifa cuyas piedras son los rostros de sus hermanas muertas, hembra que ya no calla ni murmura, que grita y gime, que grita y gime. Yegua desbocada, deseante, doliente, vacante, amante de todos y de ninguno. Y ahora vamos con otro estilo. Escribo con las manos de aquella que dejó de tejer quimeras, con las manos de mi madre que me enseñó a amar el verde y a temer a los sapos, que también parecen pájaros en el aire, aunque no amasen pan. Las manos con las que escribo tienen olor a médano, a tiza y a rosario de las 8. Son las manos arrugadas de esa abuela que me enseñó a tejer lana y palabra. Son también las manos blancas, blanquísimas, de esa otra abuela que lavó ropa y fregó pobreza. Manos estas que escriben con las cicatrices del niño trabajador que fue mi padre, y con las de mi niña sin padre. Son estas mis manos las que eligen seguir escribiendo y sangrando irreverencias. Son las que se desnudaron para rozar un verde que ya no teme. Wow. Tremendo. Tremendo. Estefanía, te quiero agradecer profundamente por la espera hasta esta conversación, cuando ya la habíamos pautado hace tiempo. Nos faltó un programa más, o sea que probablemente vuelvas. ¿Hay algún proyecto ahora que tengas entre manos, hablando de las manos, de un próximo poemario? Estoy ahí, estoy bastante con lo académico. Y bueno, tengo pendiente esto que habíamos dicho del tema de escribir la muerte, ¿no? Que en realidad lo cuento así muy rapidito, es un trabajo sobre investigación en el cementerio de Catamarca y la relación entre la literatura y la epigrafía. O sea que va más por ese lado. Tremendo. Además, en toda esa zona están los cementerios de los pueblos originarios, ¿no? Tenés como también para ampliar. Sí. Para ampliar tanto lo de la ciudad, o sea, lo urbano, pero también, ¿no? Y todo lo que tiene que ver alrededor de las connotaciones o del sentido de la muerte, tanto en los pueblos originarios como en la ciudad. Hermoso. Pero bueno, vamos a esperar eso, vamos a estar al acecho, y cuando lo tengas, como te dedicaste a estudiar relaciones públicas, nos mandas y por supuesto acá vamos a estar charlando otra vez. Te quiero agradecer una vez más por haber pasado por acá. Muchísimas gracias, Juli, muchísimas gracias por este espacio. Vuelvo a repetir, sobre todo para quienes estamos en el interior, muchísimas gracias por federalizar la palabra. Gracias. Bueno, bien. Igualmente, así pasó el cuarto Desbocados, conversaciones con escritores, y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11 de la mañana.